Ya, chiquillos, entonces vamos a seguir viendo la novela. Es la segunda parte de la clase que tiene que ver sobre la novela, que ya vimos, que es una historia de ficción, no es real, la escribe una persona, un autor o autora, que es el escritor o escritora, pero que tiene varios elementos para que reconozcamos que es una novela. Acuérdense, es extensa, porque si no fuera extensa, si fuera más cortita, sería un cuento. Los cuentos son cortitos. Las novelas son más largas, tienen más páginas para desarrollar todo un argumento. Argumento es todo lo que ocurre dentro de la novela. Y esa novela, además, tiene ciertos elementos que nos logra identificarla. Está escrita en prosa, no en verso. No es un poema, es la diferencia de un poema. Es un texto narrativo, ¿cierto? Como los cuentos, como los mitos, como las leyendas, como las historietas, textos narrativos. Los textos no narrativos son los que tienen que ver con la realidad, como las noticias, cuando leemos una noticia en el periódico, en el diario, o cuando leemos una noticia por internet, o cuando leemos una columna de opinión. Esos son textos, una carta, porque ahí estamos en la realidad. Cuando estamos en la no realidad, cuando estamos en la ficción, hablamos de textos narrativos. Y dentro de eso, la novela, que está escrita en prosa y que es extensa, que tiene varias páginas porque tiene un argumento importante y que tiene elementos, como el narrador, que ya vimos la clase pasada y que repasamos hace un ratito. Ahora, otros elementos que tiene la novela, y aquí presten bien atención, los personajes. ¿Cómo vamos a escribir una novela sin personajes? ¿Cómo vamos a contar una historia sin que no haya personas o personajes a los que le ocurran las situaciones que se describen en la novela, que se cuentan en la novela? Y ahí están los personajes. Son los seres ficticios que dan vida al relato. Tienen existencia dentro de la novela. ¿Alguno de ustedes espera algún día que va a conocer a Harry Potter y que va a ir a Hogwarts? No, ¿cierto? Yo Sabemos sí, que yo he visto es un todas las sueño. películas de Harry Ojalá, Potter. Yo ojalá quisiera podamos ver. conocerlo, ¿cierto? Yo ¡Guau! una vez vi la película de Harry Potter. Claro, o podamos conocer a Frodo en El Señor de los Anillos, o podamos conocer a Bartolo en las historias que estamos leyendo este año. Pero sabemos Sí, que o no es a mi prima le gustan los Señor de los Anillos. sí, cierto, es muy entretenida, pero ya es para más grande, porque son muy extensas las historias, porque relatan o describen mucho los paisajes, las situaciones, lo que sienten los personajes. ¿Ya? Los personajes entonces son estos seres ficticios, no están en la vida real, están y tienen vida solo dentro de la novela. ¿Podemos clasificar a los protagonistas? Sí, podemos clasificarlos. Miren acá, por ejemplo, en estas fotografías. Son los que se llaman el protagonista principal o principales, porque puede haber más de uno. En este caso, son aquellos que Harry viven Potter, Edward. directamente el conflicto. Harry Potter, el Principito, o ellos, yo no sé cómo se llaman porque nunca los vi, Harry Potter, pero Edward los del Cullen. Crepúsculo, ¿cierto? Lo de Crepúsculo, si no me equivoco, él era un vampiro y ella, si no me equivoco, era como una persona normal y se enamoran. ¿Ven? Ellos son los protagonistas. ¿De qué se trata, por ejemplo, el libro o la novela, El Crepúsculo? Se trata de esta historia de vampiros, hombres lobos y gente normal, y aquí están entonces esta situación. El de la fotografía de la izquierda es Harry Potter, ¿cierto? Es el principal. De hecho, la novela se llama Harry Potter. Y después viene el apellido. Harry Potter y la piedra filosofal. Harry Potter y el tercero básico del San Luis Gonzaga. Harry Potter y así, ¿cierto? Harry Potter es el principal. Y aquí, obviamente, también la novela se llama así, El Principito. El nombre principal es el nombre del personaje. El nombre de la novela es el nombre del personaje, por lo tanto, sabemos
que el Principito es el personaje principal, que va recorriendo distintos planetas y se va encontrando ¿con qué? Con personajes secundarios, con un zorro, con una rosa, con el aviador, ¿cierto? Emilia, dígame. Profe, después vamos a leer. Hoy día no, pero sí el miércoles, ¿ya? Para que vayamos avanzando, porque nos va a venir la prueba y tenemos que repasar muchas cosas que hemos visto en la prueba. Ya, después vienen los personajes secundarios. No son los que directamente están en el conflicto de la obra. Son los que están cerca del personaje principal, interactúan con el personaje principal. Pero los secundarios están... Exacto, muy bien, ¿cierto? Aquí ustedes ven, porque estas son imágenes de la película, ¿cierto? Pero la película está basada en una novela, que es la novela esta de Harry Potter. En la novela nosotros vemos que Harry Potter es el principal, obvio, es él el que tiene el conflicto, a él le mataron los papás, él se enfrenta contra el malo, él tiene toda la historia gira en torno a él, pero él obviamente tiene personajes, tiene amigos alrededor, enemigos alrededor, que van haciendo lo que se llama el conflicto, el desarrollo de la historia. Esos son los secundarios. Y ahí entra Ron, ahí entra Hermione, y otros más, ¿cierto? Que están dentro de la película, el profesor no sé cuánto, la profesora qué sé yo, otros magos, su padrino, ¿cierto? Todo eso son personajes secundarios. Lo ayudan a él o lo perjudican a él. ¿Ayuda a conseguir los objetivos de Harry Potter o perjudican, tratan de hacerle daño a Harry Potter? Pero Harry Potter es el central, ¿cierto? El principal. Estos son los secundarios. Matilda, ¿iba a decir algo? Tío, ¿le puedo contar algo de las películas? ¿Sabe que todas las películas ocupan plantillas así verdes para que Ya. para que se destruya, no sé, un puente, ocupan plantillas? Sí, sí. A ver, te silencio un poquito, Matilda. Sí, en las películas existe un efecto especial, o existen efectos especiales que son las explosiones, son cuando vuelan, son cuando hacen cosas que nosotros sabemos que en la realidad no se pueden dar. Oiga, profe, Y eso se hace algo verde. cuando graban una película hay como algo verde para que le tome la pantalla. Algo así. Sí, pues. Sí, pues. Eso Ay, perdona, Florencia, te silencié, no te alcancé a esos escuchar. son como los efectos especiales. Claro, los efectos especiales, muy bien, ¿cierto? Los efectos especiales desde hace varios años, por lo menos unos 20 años atrás o 25 años atrás, se graban bajo un fondo verde, porque el color verde es el más fácil para colocar imágenes encima de ese fondo. Así que están los actores, y, hacen una pelea, qué sé yo, o sacan sus sables, sus metralletas y cosas, pero hay un fondo verde en el fondo que están grabando, y después colocan las imágenes de fondo, de una guerra, de que están en un planeta, de que están, no sé, en alguna ciudad, etc. Y hablando de eso, me dieron justo el paso, chiquillos, justo me dieron el paso para hablar de esto, el espacio. ¿Qué es el espacio dentro de una novela? Es el lugar donde se desarrolla la historia. Ese es el espacio, ¿ya? Toda novela tiene que tener un narrador, quien cuenta la historia, tiene que tener personajes, pero además tiene que tener un lugar donde estas cosas ocurren. ¿Cierto? Es básico, las cosas no pueden ocurrir, o si no, ¿cómo cuento una historia? Sin decir dónde está ocurriendo. También es un espacio ficticio, puede ser real. Yo puedo escribir una novela que ocurra, por ejemplo, en Santiago. Yo puedo escribir una novela y que diga, estaba el joven esperando la micro en el paradero de la plaza de Puente Alto. Y al tomar la micro en dirección a Pirque, al cruzar el puente sobre el río Maipo, hubo un accidente. ¿Se fijan?
son lugares reales, existen, pero dentro de la novela son el espacio donde ocurre la ficción, donde ocurre lo que no es real, que es este cuento o esta novela que nos están contando. Así que, en general, las novelas, ¿por qué son más largas que los cuentos? Los cuentos se concentran mucho en los personajes, en la historia. En cambio, las novelas describen el espacio. Hay una descripción de que si hacía calor, si hacía frío, si era en un espacio abierto, cerrado. Si era un espacio cerrado, la historia se desarrolla, qué sé yo, en un comedor, por ejemplo. Tío, no se le escucha. No, porque no estoy hablando, estaba esperando que Benjamín terminara. Ah, que ¿No, Benjamín? no lo escuchaba. ¿Ven lo que yo hablaba de concentrarse, cierto? La idea, chiquillos, no es tener que corregirlos durante la clase, pero tengan cuidado con sus micrófonos y estén concentrados, estén en silencio, ¿ya? ¿Avanzamos, les parece? Entonces, el espacio tiene que ser descrito. El espacio hay que decir cómo es en una novela. Es una obligación del escritor, del autor, tener que tomarse el tiempo en algunas páginas o varias páginas o muchas páginas de describir cómo es el espacio, qué es lo que está viendo el narrador y qué es lo que están viendo los personajes. Esos pueden ser, como dice acá, abiertos o cerrados. Espacio cerrado, la historia puede ser en un cine, la historia puede ser en un restaurante, puede ser en un colegio, puede ser en una iglesia, puede ser en una casa, puede ser en distintos lugares, ¿cierto? La historia que estamos contando en un espacio cerrado. Y ahí yo describo. A ver, ¿quién me ayuda a describir la imagen que está acá arriba, a la izquierda? ¿Quién me ayuda a describir esta imagen? Bibliotecas. A ver. Biblioteca. Pero, Biblioteca. a ver, tenemos que levantar la mano, uno, y segundo, dije describir el espacio, no solamente que me digan lo que es, sino que cómo es. Eso es lo importante. Emilia fue la primera en levantar la mano. Espéreme, Damián. Emilia fue la primera. Así que, Emilia, a ver, ¿usted me puede describir ese espacio? Profe, pero yo levanté primero la mano. Primero vi a Emilia, después a Maru, Amparo y Matilda. A mí no me dijo. ¿Cómo ves tú este espacio, Emilia? ¿Qué tiene? Por ejemplo, partamos por lo más básico. ¿Qué es lo que tiene? Tiene unos cuadros ¿Ya? y unas personas. ¿Ya? Y ¿Y qué más tiene? Ventana. Cuadros. Luces. ¿Cierto? Lámparas. ¿Cierto? Claro. Ahí es donde, ya, todo en silencio. Ahí es donde el autor es el que se encarga de describir este espacio. Sabemos que es cerrado, ¿cierto? Porque está al interior de un edificio. Es un espacio cerrado. Y ustedes lo pueden describir según lo que ven, pero es el autor el que te lo describe. El autor ahí puede decir, estamos dentro, como alguien dijo por ahí, de una biblioteca. A pesar de que no se ven muchos libros, o no se ven libros, podría ser una cafetería, podría ser un restaurante. De eso se encarga el autor. Acuérdense, cuando uno lee, chiquillos, cuando uno lee, lo que trabaja es la imaginación. Por lo tanto, el autor te tiene que guiar en esa imaginación. Así que él puede decir, es una biblioteca.
La única luz natural que recibía la biblioteca era a través de una ventana que estaba en la altura. El resto era gracias a lámparas puestas en mesas centrales que cruzaban la habitación con sillas para que cada persona pudiese ahí sentarse, adornada de cuadros antiguos. ¿Ven? Y ahí uno empieza entonces a leer, cada uno se imagina el espacio. El autor lo describe, pero es el lector el que imagina cómo es. Y así lo mismo, cuando hablamos, por ejemplo, de un cine, es más fácil, porque los cines son casi todos iguales, ¿cierto? Con butacas, con asientos, en altura, con una pantalla grande, con luces que se apagan al empezar la película, con parlantes. Describir un cine no es tan difícil, pero cuando yo voy a describir espacios cerrados que tienen características distintas, es el autor el que se encarga de describirlo bien. Si no lo describe bien, afecta nuestra imaginación y no nos gusta la novela. Decimos, ¡ay, qué fome! ¡Qué fome la novela! Porque no es capaz de describirnos bien el espacio. Fíjense ahora, chiquillos, lo que les voy a mostrar ahora. Son los espacios que llamamos espacios abiertos. ¿Ya? Ahí ya entramos directamente ¿a qué? A la naturaleza. Le voy a pedir a Amaru que nos describa, a ver, Amaru, descríbenos este espacio, el que encerré en un círculo rojo o en una línea roja. ¿Cómo podrías tú describir este espacio? La playa. Ya, la playa, pero ¿qué más? Sabemos que es una playa. El sol. El atardecer Exacto. y el mar. Muy bien. Ahí diste, por ejemplo, una súper buena descripción, porque no es solo la playa. Si el autor dice, los personajes estaban en la playa, ¡uy, qué fome! Po. En la playa, ya. Y cada uno se imagina la playa como quiera. Pero si te dice que estaban en la playa... No se puede hablar. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién dijo que quería hablar? A ver. Yo la hice. Ya. Esperemos un poquito, Isi. Amparo, ¿puedes tú agregar algo más a esta playa? Es la playa y un atardecer. ¿Qué más puedes decir tú? Una palmera. Pero mira la imagen, mira la imagen. Lo que tú ves en la imagen. Agua. Ya, el mar, ¿cierto? ¿Y cómo se ve el mar, Amparo? Se ven olas gigantes, se ve que está más tranquilo, se ve con espuma. Se ve tranquilo. Exacto, muy bien. ¿Ven? ¿Ven, chiquillos, que el autor, como nosotros estamos leyendo y no vemos la imagen, es el encargado de describir el espacio, en este caso este espacio abierto. Estaban los personajes en la playa. Mientras conversaban, se veía la puesta de sol, tapada por las nubes, en un mar calmo, pero con espuma. ¿Ven? El cielo se estaba tornando naranjo y pasando a rojo. Dígame. ¿Quién me habla? Isidora. ¿Isidora o no? Ya, Isidora, a ver, para que terminemos esta idea, descríbenos este paisaje. El paisaje que está a la izquierda, el de las montañas. A ver, ¿cómo lo podrías describir? ¿Cómo decir lo que tiene? Cuéntame cómo es. Tú cuéntame cómo es. Tiene pasto. Está aquí arriba. ¿Ya? Tiene piedras. ¿Ya? Y también tiene árboles. Que no lanzaron. Las Ay, loco.
Y tiene la montaña. Muy bien, ¿viste? Ahí tú nos estás contando, perdón, cómo es este paisaje, ¿cierto? O los elementos que tiene. A ver, Matilda, que también estaba hace rato con la mano levantada. Después seguimos. Ya. Ya. Espérame, señora. Ya, Matilda. Ya. Piensa que este es un cuento, es una novela. Ya. ¿Cómo tú describirías? ¿Cuál imagen? La que está encerrada en el círculo. Tiene como pastos, hay árboles, hay una montaña, un cerro. Cerros. Muy bien, pero acuérdense, chiquillos, acuérdense. Profe, quiero decir algo hace rato. ¿Quién quiere decir algo hace rato? A ver. Que más yo. La hice. Ya, Isi, dígame. ¿Cuánto le falta a la clase? Eso era Isi. Pucha, yo pensé que era un aporte así, pero genial. Yo pensé que me iba a decir, mira, ¿cómo es este espacio? Yo les pregunto, ¿cómo es el espacio que están viendo ahí? Ahí ustedes tienen que mentira. ubicar a los mío. personajes. Shh, silencio todo ahora. Ubicar a los personajes, es decir, poner y decir, estaban en una pradera o estaban en un valle donde las flores amarillas resaltaban sobre la cordillera que estaba al fondo toda nevada, con nubes muy pequeñas que la atravesaban en unos árboles que vemos en una colina donde ellos se enamoraron. ¿Ven? Así lo hace el escritor, lo hace contándote no solamente lo que hay, sino que además dándole toda una historia a lo que hay. Así se recrea un espacio. Ahora, avancemos a la siguiente y me va a ayudar Benjamín, Agustín y Mateo. Hablaron 3 niñas, ahora 3 niños. Benjamín, Agustín y Mateo. Pero avancemos. Miren, el tiempo corresponde a la manera que está organizada la historia. Cuando ustedes leen una novela, ustedes saben que hay novelas que empiezan por el final, ¿cierto? Hay muchas novelas que empiezan por el final. Empiezan contando el desenlace de la historia, cómo termina la historia, y después van retrocediendo. Todo eso tiene nombre, ¿ya? Está el raconto, está el elemento. López, que levantó la mano. Miren, yo le voy a pedir primero a Benjamín Venegas. Benjamín, ¿tú me puedes leer este párrafo que está acá? Espérense, Sí, chicos, profesor. estamos en silencio todos. ¿Todo? Estamos todos en silencio, solo habla Benjamín Venegas. Corre. Espérame, Benjamín, déjame ver quién está con su micrófono activado. Ya, Benjamín, dale. Corresponde a la manera en que está organizada la historia, vale decir si su orden es lineal o cronológica o ha sufrido alteraciones, por ejemplo, que comience decir el fin. Desde el final. Muy bien, Benjamín, ¿viste? Ahí era lo que yo les explicaba. Hay historias que comienzan no linealmente. Linealmente es cuando yo voy contando lo que va ocurriendo, ¿cierto? Paso a paso, según va pasando el tiempo, yo voy contando la historia. Pero hay libros, hay novelas que parten con el final. Miren ustedes, que parten contando el desenlace. Y después te cuentan, te hacen como un spoiler. Ustedes saben lo que es el spoiler, ¿cierto? Contar el final de una película o de un libro. Bueno, hay libros, hay películas que parten así, que parten contando
la historia cuando ya está desarrollada. Mateo, ¿tú nos podrías, por favor, leer este segundo párrafo? Espérenme, Tío, yo yo sé espérenme. La idea es que participemos la gran mayoría. ¿Ya? Así que, Mateo, ¿te me desapareciste? Ya, Mateo, dale. Cada vez, ahí. Cada vez que cada vez que analicemos el tiempo deberemos señalar si es lineal o sea la historia inicia por el principio o se encuentra alterada, comienza por el final o por el medio. Ya, muy bien, gracias, Mateo, te pasaste. ¿Ven, chiquillos? Nosotros tenemos que ser capaces de identificar, cuando leemos una novela, tenemos que ser capaces de saber, ay, no, me está hablando del futuro. Ay, pero si esto ya pasó o no ha pasado. Uno tiene que identificar dentro de la historia que está leyendo, de la novela que está leyendo, si es para adelante. Tío, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Cuánto falta para que se termine? Falta muy poquito. De hecho, ya estamos terminando, para que el día miércoles veamos esto. ¿Cómo es la acción? ¿Ya? El inicio, el desarrollo y el cierre de cada historia. Así que, sí, chiquillos, porque a ustedes parece que les queda la clase de religión y a mí me queda también una clase de